Si alguna vez sentiste que nadie te veía, este espacio es para ti. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves, porque la historia de hoy podría ser la tuya. No fue una boda, fue un sacrificio, de esos que se hacen con la garganta cerrada y los ojos mirando al suelo, como si al no ver lo que pasa se pudiera evitar sentirlo. Mariana llevaba ese vestido blanco no por ilusión, sino por mandato. La tela le rozaba los brazos con un frío que no venía del clima, sino de su propia piel insensible. Nadie en ese salón esperaba amor. Nadie siquiera fingía esperanza. Todos sabían que el hombre recostado en esa camilla móvil, cubierto por sábanas que hacían juego con su rostro pálido, no podía ver, no podía oír, no podía decidir. Y aún así, ahí estaba ella, parada frente a un juez, con los dedos temblando al sostener un ramo de flores falsas. En sus oídos, el eco del respirador artificial del CEO era más fuerte que cualquier música de fondo. Tenía 42 años, una madre con el corazón debilitado y 2 hermanos adultos que jamás habían trabajado más de 3 meses seguidos. Ella, la del carácter tranquilo, la que nunca levantaba la voz, terminó siendo la solución perfecta cuando el abogado de la familia del empresario propuso un acuerdo que sonaba más a chantaje que a ayuda. «Solo firma, Mari. No tienes que hacer nada más», le había dicho su tía en voz baja mientras le servía un café frío la mañana anterior. Pero lo que nadie entendía es que Mariana nunca fue una mártir. Solo había aprendido a soportar más de lo que debía. El silencio en la sala era casi ofensivo. Ni siquiera los murmullos habituales de las bodas estaban presentes. Algunos invitados evitaban mirar directamente al cuerpo inmóvil del CEO, como si su sola presencia pusiera en duda la cordura de todos los presentes. Mariana, en cambio, lo miraba fijo. No porque sintiera algo por él. No lo conocía más allá de un par de recortes de revistas empresariales y una foto de juventud en el estudio de su abogado, sino porque necesitaba aferrarse a algo para no desplomarse. La voz del juez resonaba con frases que no tenían sentido. En la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. ¿Qué muerte? ¿Qué vínculo? Aquello era una transacción disfrazada. Y cuando llegó el momento del beso, Mariana tragó saliva. Sus labios estaban secos, su pecho subía y bajaba con ansiedad, pero caminó. Caminó hacia él como quien se acerca a un abismo. Se inclinó y lo besó. No fue un beso largo ni tierno. Fue breve, casi mecánico, con los ojos entrecerrados y el corazón latiendo en sus oídos. Nadie respiraba, hasta que de pronto un leve movimiento en los párpados del hombre rompió el hechizo. Mariana se quedó congelada. Los ojos del CEO se abrieron de golpe, y el murmullo que estalló entre los invitados no fue de alegría, fue de miedo. El caos no fue inmediato, pero fue inevitable. Al principio solo hubo un murmullo nervioso, como cuando alguien deja caer un vaso en una reunión importante. Después, los rostros empezaron a girarse, las miradas a cruzarse con incredulidad y una ola de tensión se extendió por toda la sala. La madre de Mariana soltó el aire que había estado conteniendo durante minutos, mientras su hermano mayor, sentado en la primera fila, fruncía el ceño con una mezcla de asombro y sospecha. El juez, que ya guardaba los papeles, se detuvo a medio gesto, paralizado por lo que acababa de presenciar. El CEO, aún débil, movió apenas los labios, confundido, y parpadeó varias veces como si la luz lo quemara. Mariana no sabía si retroceder o sostenerle la mirada, pero él no miraba a nadie en particular. Solo parecía buscar aire o sentido. Una enfermera corrió hacia él y un médico lo siguió con rapidez, pidiendo espacio. Mariana dio un paso atrás. Sentía el corazón en la garganta, no por amor, no por emoción, sino por la certeza de que nada, absolutamente nada, estaba bajo su control desde ese momento.
El beso que se suponía simbólico, casi ceremonial, había desencadenado algo real, algo que no estaba en los planes. La familia del CEO no tardó en reaccionar. Su hermana, una mujer de rostro endurecido y labios apretados, se levantó con brusquedad. «¿Qué fue eso?», murmuró con desconfianza, como si Mariana hubiese hecho algo imperdonable. No preguntaba por el despertar, sino por el beso, como si ese simple gesto la hubiera descolocado más que el hecho milagroso de que su hermano volviera a la conciencia. Mariana no respondió. Se limitó a bajar la mirada, aún procesando la escena. Él, mientras tanto, con ayuda médica, intentaba sentarse, aunque su cuerpo parecía no obedecer del todo. Cuando por fin logró enfocar los ojos y su respiración se estabilizó, los fijó en Mariana. Fue un instante helado. Sus cejas se fruncieron levemente. No había ternura ni agradecimiento, solo confusión y algo más. Rechazo, temor. Los asistentes eran sombras expectantes, cuchicheando tras abanicos y corbatas. «Esto no estaba en el acuerdo», susurró alguien del lado de la familia. Porque aunque nadie lo dijera en voz alta, lo sabían todos. Esa boda tenía un guión, y Mariana acababa de salirse del libreto. El traslado al hospital fue inmediato. Médicos, enfermeros y asistentes se movían con precisión, pero con rostros tensos. Era evidente que no sabían cómo manejar la situación. El CEO, cuyo nombre completo era Julián Herrera, era una figura pública poderosa. Su coma había sido una especie de leyenda urbana durante meses. Algunos decían que era inducido, otros que ya no tenía retorno. Pero ahora estaba despierto, y la pregunta en el aire no era cómo, sino ¿por qué? Mariana fue llevada en otro auto, acompañada por su madre, que apenas podía sostener la bolsa de suero en las manos por los nervios. Nadie la felicitó, nadie la abrazó. El ambiente no era de celebración, era un juicio silencioso. En la habitación del hospital, mientras Julián era monitoreado, ella esperó afuera, en un pasillo largo con olor a desinfectante y luces blancas que parecían más crueles que funcionales. Pasaban médicos, asistentes legales, familiares que no la miraban o lo hacían como si fuera una intrusa, una mujer sin nombre, sin historia, y ahora, sin control. El acuerdo inicial era claro: matrimonio simbólico sin involucramiento emocional, con beneficios económicos para su familia y seguridad médica para su madre. Mariana había aceptado porque ya no sabía decir que no, y porque cuando llevas toda una vida aguantando una propuesta que parece absurda, termina sonando lógica. Horas después, Julián pidió verla. Esa frase exacta. No, ¿quién es ella? No, ¿qué pasó? Sino, quiero verla. La enfermera que salió a buscarla no tenía más de 30 años y llevaba una expresión mezcla de respeto y curiosidad. Mariana entró con el estómago contraído, las piernas rígidas. Julián estaba semi-incorporado en la cama, con tubos en el brazo y una expresión que ya no era solo de confusión. Había algo inquisitivo en su mirada, como si desde que abrió los ojos estuviera tratando de reconstruir un rompecabezas en el que ella era la pieza más extraña. Mariana se detuvo a un par de metros. Él la miró largo, sin disimulo. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz rasposa. Ella no respondió enseguida. Respiró profundo. «Solo lo suficiente para casarnos esta mañana», dijo finalmente, sin ironía, sin dramatismo. El silencio que siguió fue denso. Julián no parecía recordar nada, ni el acuerdo, ni el estado previo, ni a ella. Mariana no sabía si eso la liberaba o la condenaba, porque ahora él estaba despierto, y su mirada lo cambiaba todo. Las siguientes 24 horas fueron un desfile de interrogantes sin respuestas. Julián apenas hablaba, pero observaba todo.
Su familia, que antes tomaba decisiones en su nombre, ahora se veía obligada a justificar cada paso, cada firma, cada documento que él no recordaba haber autorizado. Mariana, en cambio, se volvió una figura incómoda. Ya no era solo la mujer del contrato, sino la esposa legal de un hombre que había vuelto a la vida frente a decenas de testigos. Su presencia en el hospital era tolerada con una cortesía rígida, como si en cualquier momento alguien pudiera sacarla a empujones con una excusa legal. Aún así, no se iba. Dormía en una silla incómoda del pasillo, con una manta prestada, y ayudaba a su madre por teléfono a organizar las medicinas desde la distancia. No se quejaba, nunca lo había hecho. Desde que tenía memoria, Mariana había sido esa mujer que resolvía todo sin molestar a nadie. Pero algo empezó a cambiar. Cada vez que Julián la miraba, no veía a la enfermera ni a la esposa abnegada de un cuento de hadas. Veía un enigma. Y Mariana, por primera vez en años, notó que su silencio incomodaba más que cualquier palabra. Fue en una de esas madrugadas, cuando el hospital dormía en calma artificial, que Mariana tomó la decisión. Se encerró en uno de los baños del segundo piso, frente a un espejo sin marco y con luz amarillenta. Sacó una tijera pequeña de su bolso, la misma que usaba para cortar etiquetas o hilos sueltos de la ropa de su madre, y sin temblar empezó a cortar su cabello. No fue por impulso, ni por estética, fue necesidad. El largo que caía por sus hombros, ese que había llevado por años, porque a los hombres les gusta así, dejó de tener sentido. Cada mechón que caía al suelo era una forma de decir basta sin levantar la voz. Nadie la vio, nadie la detuvo. Salió del baño con el cuello despejado, los ojos más abiertos y la espalda erguida. En la sala de espera, una enfermera levantó la vista y parpadeó sorprendida. Mariana solo la miró y asintió con un gesto leve. No necesitaba permiso para cambiar, ni para quedarse, ni para irse. Al día siguiente, cuando Julián la vio entrar al cuarto con el nuevo corte, no dijo nada, pero por primera vez desvió la mirada, como si de repente ella le diera miedo. Desde ese día, Mariana dejó de explicar. Su presencia en el hospital seguía siendo constante, pero ya no buscaba agradar ni justificarse ante nadie. Cuando algún familiar de Julián la miraba con desprecio o le lanzaba preguntas envenenadas como ¿qué es lo que realmente buscas con todo esto?, ella simplemente sonreía sin mostrar los dientes y seguía su camino. No era altivez, era cansancio. Cansancio de una vida entera cediendo, acomodándose, silenciando lo que dolía. Y ahora que Julián estaba consciente, las reglas del juego habían cambiado. Él la observaba más de lo que hablaba. A veces la seguía con la mirada cuando ella salía del cuarto. Otras veces fingía dormir solo para escuchar cómo ella hablaba con los médicos, siempre con un tono sereno, preciso, sin dramatismos. La figura de la esposa desconocida lo inquietaba, y Mariana lo sabía. Por eso no apuraba las conversaciones, no forzaba cercanías. Su silencio era su escudo y su arma. Porque en un entorno donde todos gritaban por atención, ella destacaba justamente por no pedir nada. Una tarde cualquiera, mientras el sol se colaba perezoso por la ventana de la habitación, Julián rompió el hielo. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo?, soltó, con la voz ya más firme pero sin adornos. Mariana no respondió enseguida. Se acercó a la silla junto a su cama, se sentó con las piernas cruzadas y lo miró de frente. Porque en mi familia nadie se pregunta si quieres, solo si puedes aguantar, respondió con una franqueza que lo descolocó. Julián frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. Esperaba una excusa, una mentira piadosa, algo que encajara en su lógica empresarial. Pero ella no jugaba con esas reglas. Mariana se levantó sin apuro, tomó la taza de té que había dejado enfriar en la mesa y añadió antes de salir: «Y yo ya aguanté suficiente, créeme». Esa noche, Julián no durmió bien. Soñó con voces que no reconocía,
con una boda que no recordaba y con una mujer de cabello corto y mirada firme que no se parecía a ninguna otra de su pasado. Pasaron los días y Julián comenzó a recuperar funciones, memoria fragmentada y una conciencia parcial de su entorno. Lo primero que le molestó no fue su estado físico, sino la sensación de haber perdido el control. Él, que durante años había tomado decisiones con un simple gesto, ahora debía preguntar por su propia historia. Y cada respuesta que recibía venía cargada de medias verdades, silencios incómodos y miradas evitadas. Su hermana le aseguraba que todo se había hecho por su bien, que el matrimonio era parte de un plan de protección ante una posible crisis societaria, que Mariana había sido escogida por ser discreta, confiable, sin ambiciones, manipulable. Pero lo que Julián veía no coincidía con esa descripción. Esa mujer de paso firme y ojos cansados pero alertas no parecía manipulable. Parecía alguien que ya no tenía nada que perder. Mariana no interrumpía sus procesos, no exigía nada, pero tampoco se retiraba. Estaba ahí, como si esperara algo que nadie más entendía, y esa presencia constante, sin exigencias, lo descolocaba más que cualquier discusión. Una mañana, mientras revisaba documentos que su abogado le había traído, Julián encontró una carta sin remitente claro, escrita con una caligrafía temblorosa pero firme. Era de su madre, fallecida hacía 2 años, en la que hablaba de los errores cometidos, de la necesidad de elegir una vida con alma, no solo con lógica. Decía que si algún día caía en coma, como había ocurrido, esperaba que alguien a su lado no fuera solo parte de una estrategia, sino un espejo donde pudiera verse sin arrogancia. Julián se quedó mirando esas líneas largo rato. La carta, evidentemente, había sido dejada intencionalmente. No sabía si por su abogado, por Mariana o por alguien más. Pero ese papel lo quebró más que cualquier reporte médico. Por primera vez en semanas, bajó la cabeza y cerró los ojos sin pensar en porcentajes o acuerdos. Pensó en quién había sido y en qué papel jugaba esa mujer silenciosa, de cabello recién cortado, que lo miraba sin pedirle nada. La sensación de deuda empezó a crecerle en el pecho, no con ella, con la vida, porque por primera vez no entendía en qué momento había perdido el rumbo. Esa misma tarde, Mariana volvió a la habitación con una bolsa pequeña en la mano. Llevaba un cuaderno viejo, uno de esos de tapas duras que usaba desde siempre para anotar todo, desde recetas hasta listas de medicamentos para su madre. Lo puso sobre la mesa sin decir nada. Julián la miró con cautela, como si no supiera si debía abrirlo o no. Ella tampoco explicó. Se quedó de pie esperando. Después de unos segundos de duda, él lo abrió. En las primeras páginas había notas médicas, datos clínicos y horarios de visitas, pero a medida que avanzaba, los apuntes cambiaban. Aparecían frases sueltas como «No soy invisible», «Hoy no lloré», «Algún día me escucharé». Julián pasaba las páginas con lentitud, sin entender del todo si aquello era un reclamo o una confesión. Pero lo que le quedó claro era que esa mujer frente a él no había llegado a su vida por capricho ni por azar. Había llegado rota, pero dispuesta a no romperse más. Mariana, sin cambiar el tono ni el gesto, solo dijo: «Ese cuaderno es mío, pero ahora que estás despierto, tienes derecho a leerlo, para que sepas con quién te casaste». Los días siguientes fueron una especie de tregua muda. Julián no preguntaba tanto. Mariana no explicaba más de lo necesario, pero algo se había roto en esa habitación, o quizá se había empezado a construir. Las visitas de la familia de él se volvieron menos frecuentes, las de ella más tranquilas. Una tarde, mientras ella leía un libro en la esquina del cuarto, Julián habló sin mirarla. «Tú no me necesitabas. Tú solo querías que alguien te viera». Mariana cerró el libro, marcó la página con calma y respondió sin levantar la voz:
y tú necesitabas dejar de ser el centro de todo. Esa conversación marcó un cambio. No era afecto, no era reconciliación, era entendimiento. Por primera vez, dos personas rotas no se usaban como excusa, sino como reflejo. Julián ya no se sentía con derecho a dirigir su vida, ni siquiera su recuperación, sin considerar lo que Mariana significaba. Y Mariana, por fin, empezaba a entender que su valor no dependía de quién la validara, sino de cuánto había aprendido a escucharse. Una semana después, Mariana decidió no volver más al hospital por unos días. No lo anunció, simplemente dejó de aparecer. Nadie de la familia de Julián la llamó. Nadie preguntó por ella, pero Julián sí lo notó. Esperó durante la mañana, miró hacia la puerta cada vez que se abría, y al llegar la noche sintió algo que no supo cómo nombrar. No era abandono, era vacío, un hueco extraño, nuevo, que dolía en silencio. Mariana, mientras tanto, había tomado un autobús hasta el centro. Caminó por calles que conocía desde niña, pero que no pisaba desde que empezó a vivir para los demás. Entró en una peluquería cualquiera y se quedó mirándose en el espejo por varios minutos antes de decir: «Quiero que me ayudes a encontrarme». La mujer que la atendió no preguntó más. Al salir, Mariana ya no se parecía a la que había firmado papeles por obligación. Su ropa era otra, su postura también. Visitó una antigua amiga, tomó un café sin mirar el reloj y compró un cuaderno nuevo. Esa noche, sola en su pequeño departamento, escribió solo una frase: «Ya no me traiciono por complacer». Luego cerró el cuaderno y durmió como no lo hacía desde hacía años, sin miedo a soñar. Cuando volvió al hospital, 2 días después, la reacción fue inmediata. Una enfermera la reconoció, pero la miró como si fuera otra persona. Julián, al verla entrar, se enderezó en la cama con más rapidez de la que su cuerpo permitía. Su expresión era una mezcla de alivio, rabia contenida y algo que no se atrevía a admitir: necesidad. Mariana lo saludó con un gesto leve, se sentó en la misma silla de siempre y cruzó las piernas. «Te ves distinta», soltó él, sin poder evitarlo. «Lo soy», respondió ella, simple, directa, sin buscar conversación. El silencio se instaló, pero no era tenso. Era un silencio que decía más que cualquier diálogo forzado. Julián, por primera vez, no supo qué decir. Y Mariana, por primera vez, no sintió que debía llenar el espacio con explicaciones. Había encontrado algo valioso en su ausencia, el peso de su presencia. Y eso, para una mujer que había sido invisible durante años, era una victoria silenciosa. A medida que los días pasaban, el hospital se volvió escenario de una tensión nueva. Julián estaba cada vez más consciente, más presente, pero también más incómodo. Había empezado a notar que muchas de las decisiones que se habían tomado durante su coma no habían sido exactamente por su bien. Descubrió cuentas abiertas a su nombre que no recordaba, inversiones sospechosas firmadas con su huella y un vacío administrativo que su hermana trataba de justificar con evasivas. Mariana, en silencio, observaba cada movimiento. Ya no necesitaba decir nada para que su presencia generara incomodidad. Una tarde, al salir del cuarto, escuchó a uno de los socios murmurando: «Esta mujer va a ser un problema». Y eso, lejos de asustarla, la confirmó. Porque durante toda su vida había sido la solución de todos, hasta que se cansó. Julián, en paralelo, empezó a pedir explicaciones con más firmeza. Ya no era el hombre que despertó confundido. Era el que empezaba a entender cuántos hilos habían movido su vida sin permiso, y en ese proceso, la única persona que no parecía tener intereses ocultos era Mariana. Un mediodía, mientras almorzaban en silencio en la habitación, Julián la miró fijo y soltó una frase que cambió el tono de todo. «¿Tú sabías en qué me estaban metiendo?» Mariana dejó los cubiertos,
Lo miró sin dramatismo y respondió con la misma calma con la que llevaba años sosteniendo todo sin quejarse. Sabía que no era limpio, pero también sabía que yo no podía seguir viviendo sucio. Él no supo cómo responder. Mariana no había sido cómplice, había sido usada, igual que él. Pero la diferencia era que ella lo aceptaba sin buscar venganzas. Julián comenzó a verla con otros ojos, no como una esposa improvisada ni como una amenaza. Empezó a verla como alguien que, a pesar de todo, había decidido no perderse. Y eso lo tocaba en lo más profundo, porque en el fondo él sí se había perdido. Hacía mucho. Mariana, sin darse cuenta, se había vuelto su espejo. Y el reflejo no siempre era bonito, pero era real. La tensión llegó a su punto más alto en una reunión improvisada en la sala de conferencias del hospital. La hermana de Julián, dos abogados, un socio mayoritario y el propio Julián, ya con voz más firme, estaban presentes. Mariana fue llamada sin aviso previo. Entró sin miedo, con una carpeta en la mano. No había sido invitada, pero tampoco podían sacarla. Al sentarse, sintió las miradas sobre ella como agujas. La hermana comenzó con un tono afilado, acusándola de aprovecharse, de manipular la situación, de interferir en decisiones importantes de la empresa. Mariana no respondió de inmediato. Esperó. Dejó que todos hablaran, que se desgastaran en sus propios argumentos, y cuando le tocó, solo sacó de su carpeta una copia del acuerdo matrimonial, firmado por todos, con cláusulas claras, y agregó una hoja más. Una declaración simple de su puño y letra, con fechas, observaciones médicas, y un párrafo que había escrito días antes. Nunca pedí nada, pero si voy a quedarme con algo de esto, que sea mi nombre limpio. El impacto fue silencioso. Nadie esperaba que ella tuviera algo preparado, ni que fuera tan directa, ni que no temiera perder nada, porque cuando ya lo diste todo, lo que queda no te asusta. Julián no dijo nada durante la reunión, pero su mirada recorrió los rostros de todos y se detuvo en Mariana, no con sorpresa, sino con respeto. Por primera vez, entendía que aquella mujer no había llegado a su vida para desordenarla, sino para mostrarle el desorden que ya existía. Al terminar la reunión, mientras todos salían murmurando o evitando contacto visual, Julián se acercó a ella. «Gracias», le dijo en voz baja. Mariana lo miró un segundo, y luego se giró para irse. No necesitaba agradecimientos. No era eso lo que buscaba. Al pasar por el pasillo, una enfermera que solía observarla en silencio le tocó el brazo y le susurró. Eso fue elegante. Mariana no respondió, solo asintió, porque a veces la elegancia no está en la ropa, sino en no permitir que te arrastren al barro cuando tú ya aprendiste a caminar descalza sin mancharte. Ese día, mientras el sol bajaba, Mariana sintió algo nuevo en el pecho, alivio. Y no venía de ganar nada, venía de no haberse traicionado. Después de aquella reunión, la relación entre Julián y Mariana tomó una forma extraña, casi indefinible. No eran pareja, pero tampoco eran extraños. Compartían espacios, silencios y una especie de complicidad silenciosa que no necesitaba explicaciones. Julián, ahora más fuerte físicamente, comenzó a salir del cuarto. Caminaba por los pasillos, hablaba con algunos médicos, retomaba llamadas, pero siempre al regresar buscaba con la vista si Mariana estaba ahí, y casi siempre lo estaba. A veces tejiendo, a veces leyendo, otras simplemente mirando por la ventana, pero estaba, y eso, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, se había vuelto costumbre. Una tarde, mientras ella le ayudaba a ponerse la chaqueta, Julián le preguntó, «¿Te quedarías si esto fuera real?» Mariana lo miró, seria, sin apuro. «Me quedaría si yo también pudiera elegir». Esa respuesta lo desarmó, porque durante toda su vida él había decidido por todos. Pero ahora
Esa mujer le estaba diciendo con toda serenidad que solo se queda donde se siente libre. Y eso, para Julián, era completamente nuevo, casi incómodo. La noche siguiente, Mariana recibió una llamada de su hermano menor, no para saber cómo estaba, sino para pedir dinero. Otra vez. Ni siquiera preguntó por su madre, solo habló de un pequeño problema urgente que necesitaba una mano para resolver. Mariana lo escuchó en silencio. No gritó, no discutió, solo colgó. Y al hacerlo, se dio cuenta de algo. Ya no era la misma. Antes esa llamada le habría generado ansiedad, culpa, urgencia por solucionar. Ahora solo le generaba distancia. Se sentó en el borde de la cama del hotel donde dormía desde hacía semanas. Miró sus manos, sus pies descalzos, su bolso abierto, y entendió que ya no quería cargar con lo que no era suyo, ni emocionalmente ni económicamente. Tomó una hoja, escribió una carta breve para su madre, explicando su ausencia. No con drama, sino con claridad. Voy a estar bien, pero necesito vivir diferente. La dejó sobre la mesa junto a una foto antigua de ambas. Al día siguiente devolvió la habitación y se fue del hospital sin avisar. Ni una palabra a Julián, ni un adiós, porque a veces la forma más digna de cerrar un ciclo es irse antes de que alguien te lo impida. Durante días Julián preguntó por ella, a los médicos, a las enfermeras, incluso al personal de limpieza, pero nadie tenía respuestas claras. Creo que se fue, decía uno. No la vimos más, decía otro, y el vacío que había dejado no era solo físico, era emocional. Julián descubrió que su habitación, su comida, sus caminatas, todo tenía un eco de ella. Se sentaba solo, tomaba el té que antes compartían en silencio y miraba la silla vacía. No entendía del todo por qué le dolía su ausencia, pero le dolía. Empezó a leer el cuaderno que ella había dejado con más detenimiento. Había frases que lo atravesaban como cuchillas. Hoy fingí sonreír. No quiero heredar este cansancio. No soy una pieza de repuesto. Y entonces lo entendió. Mariana había estado ahí sin pedir nada, solo esperando un espacio digno para existir. Y él, como todos los demás, había tardado demasiado en verla. Cuando por fin decidió buscarla, ya no era por aclarar nada, era por respeto, por necesidad, por redención quizás, pero ella ya no estaba. Mariana se instaló en un barrio sencillo, cerca de una biblioteca antigua donde había trabajado de joven. Consiguió un empleo temporal, sin lujos ni promesas, pero suficiente para sentirse útil sin deberle nada a nadie. Se compró una cafetera de esas pequeñas, de las que hacen ruido al hervir, y cada mañana se sentaba en la ventana con una taza entre las manos, mirando cómo la ciudad despertaba. No se sentía triunfadora ni derrotada, se sentía en paz. Y eso, después de tantos años de caos ajeno, era un lujo. Una mañana cualquiera recibió una carta, sin remitente. La letra era firme, masculina. Al abrirla, leyó: «Te busqué donde solías estar, y ahora entiendo que siempre estuviste por fuera de todo lo que conocía». Firmaba Julián. Mariana la leyó 2 veces. No lloró, no sonrió, solo la dobló con cuidado, la puso dentro de un libro y siguió con su café. Porque aunque él estuviera cambiando, ella ya había empezado antes. Y su proceso no dependía de nadie. Julián insistió, no de forma invasiva, sino pausada. Una segunda carta llegó semanas después, más breve, más cruda. «Te debo una historia, pero también te debo silencio. Si un día quieres escucharla, sabrás dónde encontrarme». Mariana guardó esa carta junto a la otra, en el mismo libro. No tenía rabia ni ansiedad, solo una calma profunda, de esas que nacen cuando una deja de correr detrás de lo que no la quiso bien. Siguió trabajando, organizando estanterías y recomendando lecturas a mujeres mayores que buscaban novelas románticas. A veces, sin decirlo, elegía libros que hablaban de renacer, sin dramas,
sin príncipes, sin finales perfectos, solo caminos nuevos. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba una estantería polvorienta, encontró una antigua libreta con su nombre escrito en la tapa. Era suya, de cuando tenía 20 años. Al abrirla, leyó en una de las primeras páginas: «Algún día voy a elegirme, aunque nadie me entienda». Cerró los ojos y supo que por fin ese algún día había llegado. Una mañana, al salir del mercado con una bolsa de frutas, se lo encontró. Julián estaba del otro lado de la calle, sin escolta, sin traje, sin el aura de empresario intocable que lo rodeaba antes. Llevaba una camisa sencilla y una expresión que no era de sorpresa. Era de respeto. No cruzó corriendo. Caminó despacio, como si supiera que ese momento no le pertenecía del todo. Mariana no se movió. Sostuvo su mirada sin apuro, sin miedo. Cuando él estuvo a pocos pasos, habló sin titubeos. «No vine a que vuelvas conmigo. Solo vine a decirte que entendí». Ella asintió apenas. No sonrió. No lo abrazó. Solo dejó que el silencio hablara por ella, porque las palabras en ese punto eran innecesarias. Él continuó: «Sé que no merezco otra oportunidad, pero si un día necesitas un aliado, no un salvador, estaré». Mariana lo observó un segundo más, con esa serenidad nueva que había aprendido a construir. «Lo recordaré», dijo, y siguió caminando, sin mirar atrás, porque había aprendido que algunas puertas no se cierran con portazos, se cierran caminando firme en dirección opuesta. Después de ese encuentro fugaz, Julián no volvió a aparecer. No hubo más cartas, ni visitas, ni señales. Y Mariana no lo necesitaba. Su vida, ahora simple, estaba llena de pequeñas decisiones que eran solo suyas, como qué música poner al despertar, qué calle tomar para ir al trabajo o con quién compartir una taza de café sin tener que fingir una sonrisa. Había empezado a escribir de nuevo, no para publicarse, sino para desahogar. Historias cortas, frases sueltas, pensamientos que antes se tragaba por miedo a parecer débil. Ahora los anotaba con fuerza, sin filtros. Una tarde en la biblioteca, una mujer mayor se le acercó con los ojos húmedos. «Leí uno de tus textos en la sala de lectura. ¿Eres tú la que escribe sobre mujeres que renacen?» Mariana dudó un segundo, luego asintió. La señora la abrazó con ternura y dijo: «Gracias, me hiciste sentir menos sola». Ese momento la conmovió más que cualquier otra cosa, porque entendió que su dolor, transformado en palabras, podía ser hogar para otras. Una noche, mientras organizaba sus papeles, encontró la carpeta del matrimonio, la que usaron para firmar ese acuerdo absurdo, injusto, sin alma. La abrió con calma, leyó cada cláusula, cada firma, cada compromiso escrito desde la desesperación, y luego, con decisión, la rompió en pedazos pequeños, no con furia sino con libertad. Fue un gesto íntimo, silencioso, pero simbólicamente poderoso. Tomó una copa de vino, encendió una vela y dejó que la luz suave bañara la habitación. Luego puso música, una canción vieja que su madre cantaba cuando cocinaba, y se permitió bailar sola, descalza, por unos minutos. No era una celebración ruidosa. Era su forma de decir: «Ya no cargo con lo que no elegí». Y mientras el viento nocturno entraba por la ventana entreabierta, Mariana supo que ese gesto, simple y personal, era más importante que cualquier firma, porque al romper ese papel, también rompía con la historia que otros habían escrito por ella. Ahora era autora de su propia vida, y no pensaba cederle la pluma a nadie más. El otoño llegó sin prisa, cubriendo las calles de hojas secas y ese aroma a cambio que flota en el aire sin avisar. Mariana lo recibió con gratitud. Cada mañana, al caminar hacia la biblioteca con su abrigo viejo y sus botas cómodas, sentía que el viento frío no le cortaba la piel, le limpiaba el alma. Había reducido el contacto con su familia a lo esencial.
Su madre, con quien aún hablaba por teléfono, había empezado a entender que Mariana no estaba enojada, estaba cuidándose. Sus hermanos, en cambio, seguían siendo los mismos, ausentes, demandantes, ajenos, pero ya no tenían poder sobre ella. Mariana había aprendido a poner límites, a decir no puedo, sin culpa, a elegir su paz sobre cualquier obligación disfrazada de amor. Un día, al ordenar unos libros donados, encontró uno con una dedicatoria extraña, para quien supo irse antes de que la rompieran. No tenía firma, pero sintió que era para ella. Lo guardó sin decir nada, porque algunas señales no necesitan explicación, solo confirmación. En una de esas tardes grises, la directora de la biblioteca se le acercó con una propuesta inesperada: dar un taller de escritura para mujeres mayores. Nada formal, algo pequeño, solo compartir experiencias, dijo. Mariana dudó, pero aceptó. Y la primera clase fue una mezcla de nervios, silencio incómodo y miradas llenas de historia. Mujeres de todas las edades, con vidas marcadas por el dolor, se sentaban en círculo sin saber qué decir, hasta que una de ellas rompió el hielo. Yo me quedé 20 años con alguien que no me miraba. Y como si esa frase abriera una compuerta, comenzaron a hablar. Mariana no necesitó dirigir, solo escuchar. Cada historia era una herida, pero también una fuerza. Al terminar la sesión, una de las participantes se le acercó y le dijo: «Gracias por abrirnos la puerta, aunque tú no sabías que la tenías». Mariana sonrió por dentro, porque entendió que a veces la libertad propia no solo te salva a ti, también le da permiso a otras de buscar la suya. Con el paso de los meses, el taller de escritura se convirtió en un espacio poderoso. No había promesas, no había recetas mágicas, solo palabras que antes dolían y ahora servían para reconstruir. Mariana observaba cómo esas mujeres, algunas con décadas de silencios encima, se animaban a escribir frases que antes ni se atrevían a pensar. «Hoy dije que no y nadie se murió», le compartió una de ellas entre risas. Otra leyó en voz alta: «No soy una carga, soy una historia que vale la pena contar». Mariana escuchaba, anotaba y algunas veces lloraba con ellas. No desde la tristeza, sino desde la identificación, porque cada palabra ajena le recordaba partes de sí misma que había querido olvidar. Fue en uno de esos encuentros que mencionó, por primera vez en voz alta, su historia con Julián. No con detalles, no con drama. Solo dijo: «Me casé con un hombre en coma, y despertó cuando lo besé, pero la que de verdad despertó fui yo». Hubo un silencio breve, de esos que no incomodan, que honran. Y luego, una de las mujeres la abrazó. «Gracias por contarlo sin vergüenza», le susurró. Mariana cerró los ojos, porque entendía que sanar no era olvidar, era recordar sin quebrarse. Cierta mañana recibió una postal, sin nombre, sin dirección de envío, solo una imagen, una playa vacía al amanecer. En el reverso, una frase escrita con tinta negra: «Espero que aún bailes sola». Supo de inmediato que era de Julián, no porque lo dijera, sino porque esa frase solo podía haber salido de alguien que la había visto en su forma más auténtica. Mariana la pegó en la pared junto a otras notas, dibujos de sus alumnas, poemas incompletos, no para recordar a Julián, sino para recordar quién fue ella cuando decidió alejarse. Esa versión de sí misma que eligió el silencio, el corte de cabello, la mochila ligera, la que se fue sin rencor. Esa postal no era un llamado, era un eco, una prueba de que alguien, en algún lugar, había aprendido algo con su paso. Y eso le bastaba, porque no siempre necesitamos un final feliz con alguien. A veces, el verdadero final feliz es seguir caminando sin volver atrás. Un año después de aquella boda absurda, Mariana estaba irreconocible, pero no por fuera. Su cambio más profundo estaba en los gestos cotidianos. Ya no pedía permiso para existir, ya no se disculpaba por estar cansada,
ni se esforzaba por parecer perfecta. Tenía ojeras, sí. A veces se olvidaba de peinarse, claro, pero caminaba con la cabeza en alto y una mirada que decía sin palabras: «Aquí estoy, y no debo nada». El aniversario del casamiento pasó sin ceremonia, sin recuerdos, sin dolor. Solo fue una fecha más. Sin embargo, esa noche, mientras organizaba unos papeles viejos, encontró el último vestido que usó antes de cortarse el cabello. Aquel que llevaba el día de la boda. Lo sacó del armario, lo extendió sobre la cama, lo miró largo rato y luego lo dobló con cuidado. No lo rompió, no lo quemó. Lo puso en una caja con una nota. Esta mujer ya no vive aquí. Lo dejó en una organización que apoyaba mujeres que escapaban de relaciones tóxicas. Fue su forma de cerrar un ciclo, no con venganza, con propósito. Días después, en uno de los talleres, una joven que acababa de unirse al grupo dijo algo que quedó flotando en el aire. «Estoy aprendiendo que no hace falta tocar fondo para decidir subir». Mariana la miró con ternura, porque ella sí había tocado fondo. No uno espectacular ni trágico, sino ese fondo silencioso donde una deja de reconocerse frente al espejo. Y aún así, había subido, paso a paso, sin aplausos, sin salvadores. Al final de esa sesión, mientras guardaba los papeles, pensó en cómo había empezado todo. Un beso en un altar, una sala llena de rostros fríos, una vida firmada sin alma. Y sin embargo, ahí estaba, entera, serena. No porque la vida le hubiera devuelto algo, sino porque ella se había devuelto a sí misma. Esa noche escribió en su nuevo cuaderno una frase simple pero poderosa: «Mi historia no es una herida, es una cicatriz que habla». Y al cerrar el cuaderno, supo que no importaba si algún día volvía a ver a Julián, porque lo que tenía ahora no se lo debía a él, se lo debía a ella. Aquel invierno fue distinto a todos los anteriores, no por el clima, sino por la forma en que Mariana lo vivía. Ya no sentía ese frío existencial que solía calarse en los huesos cada vez que los días se acortaban. Ahora su casa olía a sopa caliente, a libros abiertos, a silencio elegido. El taller seguía creciendo. Algunas mujeres llegaban recomendadas por otras, con miedo en los ojos y palabras atrapadas en la garganta. Mariana las recibía sin preguntas, con una mirada que ya hablaba por sí sola. «Aquí puedes ser sin disfraz». Una tarde, mientras preparaba el aula para una nueva sesión, se encontró con una caja en la entrada. Dentro había cuadernos, bolígrafos y una carta sin firma, para que ninguna se quede sin escribir su verdad. Reconoció la letra. Julián. No dejó que las demás lo supieran. Guardó los materiales en silencio, como quien recibe una ofrenda sin necesidad de agradecimiento. Él no quería volver, no necesitaba volver, solo quería dejar claro que entendía, y eso, para Mariana, era suficiente. Unas semanas después, en una de las sesiones más íntimas, una mujer rompió en llanto al contar cómo su pareja había fingido estar enfermo para retenerla. Mariana escuchó en silencio, respirando hondo. Al final se acercó y dijo despacio: «A veces el cuerpo cae en coma porque el alma ya no aguanta más mentiras». La frase quedó colgando en el aire, como si cada una la masticara por dentro. No era solo sobre Julián. Era sobre tantas historias donde el cuerpo se convierte en cárcel por una vida no vivida. Después de esa sesión, Mariana caminó sola hasta su casa. No tenía hambre, no tenía sueño, solo un deseo fuerte de cerrar bien todas las puertas del pasado. Al llegar, encendió una vela, como cada noche, y se miró en el espejo del pasillo. Pero esta vez no buscó defectos ni heridas. Solo se quedó ahí, reconociendo a la mujer que había aprendido a vivir sin que nadie la salve. Y en ese reflejo no vio a la esposa de nadie, ni a la hija, ni a la hermana. Solo a Mariana, y por primera vez le bastó. Al acercarse la primavera,
el taller se transformó en algo más grande, no en tamaño, sino en impacto. Una de las participantes propuso crear un pequeño libro colectivo con textos de todas. Mariana lo pensó unos días y luego dijo que sí, no por ambición, sino porque entendía el poder de poner el dolor en palabras y de ver ese dolor impreso, tangible, compartido. El proyecto avanzó entre tazas de té, risas tímidas y algunas lágrimas inesperadas. Mariana escribía poco, pero cuando lo hacía, cada palabra pesaba como plomo. Su texto fue breve. Contó la historia del beso en el altar, sin nombres, sin fechas, y cerró con una frase que se convirtió en la más subrayada del libro. Él despertó con un beso, pero yo desperté con la verdad. Cuando el libro fue presentado en una pequeña sala del barrio, con sillas prestadas y flores recicladas, Mariana no necesitó hablar mucho. Solo estuvo ahí, parada junto a las demás, compartiendo la misma dignidad. Fue entonces cuando supo que lo que había construido no era solo para ella, era para muchas. En la última página del libro agregó una dedicatoria oculta, sin firma, escrita en letra pequeña. Para quien entendió tarde, pero entendió. Era su forma de cerrar el ciclo con Julián sin buscar reencuentros. No porque lo odiara, sino porque ya no necesitaba su presencia para validarse. Esa libertad, silenciosa y serena, era su mayor conquista. Una tarde, al salir del trabajo, se cruzó con una joven que llevaba el libro en la mano. La reconoció, se acercó tímida y le dijo: «¿Eres tú la del texto del beso?». Mariana solo sonrió y respondió: «Soy muchas, y tú también puedes ser». Caminaron juntas un tramo, hablando de cosas simples: libros, té, zapatos cómodos. Al despedirse, Mariana sintió algo que pocas veces había sentido antes: pertenencia. Ya no era una mujer sola reconstruyéndose. Era parte de una red invisible de mujeres que también estaban eligiéndose, y eso, para ella, valía más que cualquier promesa rota o cualquier apellido en un acta de matrimonio. Una noche de lluvia, Mariana recibió un sobre en su buzón. No tenía remitente, pero la caligrafía era inconfundible. Dentro había una hoja doblada y una pequeña foto. En la imagen, Julián aparecía frente a un aula, aparentemente dando una charla. Vestía sencillo, sin corbata, sin poses. En la carta, apenas unas líneas. «Ahora les hablo a jóvenes sobre errores que no se deben repetir. Nunca menciono tu nombre, pero siempre hablo de ti». Mariana leyó eso en silencio, apoyada contra la puerta, mientras la lluvia golpeaba la ventana. No lloró, no sonrió, solo suspiró, largo, porque entendía que esa era la forma que él tenía de cerrar su parte. No buscaba volver, no pedía nada, solo dejaba en claro que había comprendido el daño, el abuso de poder, la arrogancia. Y Mariana, al guardar la foto en una caja junto a otros recuerdos viejos, supo que no necesitaba más. No había perdón, no había rencor, había aceptación. Y eso, para ella, era más sanador que cualquier disculpa tardía. Los meses pasaron con una calma que a veces le resultaba extraña. Estaba tan acostumbrada al caos, al esfuerzo constante, a la alerta emocional, que la tranquilidad la desconcertaba. Pero no era aburrimiento, era otra cosa, era paz. Empezó a caminar más, a visitar ferias de libros usados, a tomar café sola en distintas cafeterías como un ritual personal. Ya no necesitaba explicarle a nadie por qué lo hacía, no buscaba parecer interesante, ni útil, ni valiosa. Simplemente estaba, presente, en su cuerpo, en su vida. Una tarde, en una banca del parque, una niña la miró fijo y le dijo: «Pareces feliz». Mariana la miró sorprendida. «¿Por qué dices eso?», preguntó, y la niña respondió sin dudar: «Porque no estás apurada». Esa frase la desarmó, porque entendía que su vida anterior había sido una carrera constante, hacia ningún lugar, y ahora, por primera vez,
No corría, caminaba, observaba, elegía, y en esa pausa encontró su libertad. Cierta tarde, mientras organizaba sus notas para una nueva edición del taller, Mariana encontró una hoja suelta que no recordaba haber escrito. Decía: «No quiero que mi historia termine con lo que me hicieron, sino con lo que hice con eso». Se quedó mirando esa frase largo rato. No sabía si era suya o de alguna participante, pero de algún modo le pertenecía. Decidió enmarcarla y colgarla en la entrada del aula. Desde ese día, cada mujer que cruzaba esa puerta la leía en silencio. Algunas fruncían el ceño, otras sonreían, y muchas simplemente respiraban hondo, porque todas sabían, en el fondo, que no eran víctimas eternas, eran autoras en proceso. Mariana también lo sabía, y aunque no siempre tenía respuestas, sí tenía claridad. No volvería a construir su vida sobre la necesidad de ser aceptada. Ya no más. Ese año, por primera vez, se tomó vacaciones sola. Viajó a un pueblo pequeño, sin itinerarios ni expectativas, solo con un cuaderno, un libro y una cámara vieja. Y al ver su reflejo en el espejo del hostal, no buscó defectos ni aprobación. Se miró y se reconoció. Durante ese viaje conoció a personas nuevas, no vínculos intensos, ni romances de película, gente común, conversaciones simples, risas compartidas sin doble fondo. En una cena al aire libre, una mujer mayor le dijo: «Tienes una paz rara, de esas que no nacen, se conquistan». Mariana agradeció con un gesto sin explicar, porque si algo había aprendido, era que no todo se cuenta. Algunas batallas se pelean en silencio, y las victorias también se viven así. Una mañana, sentada frente al mar, escribió en su cuaderno: «No me debo nada, y eso es más libertad de la que jamás imaginé». Luego se quitó los zapatos, caminó por la arena fría y dejó que el agua le mojara los tobillos. No pensó en Julián, ni en su familia, ni en el taller. Solo sintió el viento en la cara y el peso leve de estar viva, no feliz a gritos, no plena por obligación, solo viva y en paz. Y eso, después de todo lo vivido, era más que suficiente. Al regresar del viaje, Mariana encontró su casa tal como la había dejado, sencilla, ordenada, acogedora. Pero algo había cambiado en su forma de habitarla. Ya no era solo un refugio, era un territorio propio. Pintó una pared con un color suave, colgó cuadros hechos por mujeres del taller y movió los muebles del lugar, no por estética, sino como un acto simbólico. Reorganizar el espacio era, en el fondo, reorganizarse a sí misma. Una noche, mientras acomodaba libros, encontró una vieja caja de recuerdos. Dentro, una foto de su madre joven, un mechón de su propio cabello largo y un sobre cerrado con una nota en la tapa: «Para abrir solo cuando esté lista». No recordaba haberlo escrito. Dudó un instante. Luego lo abrió. Dentro había una carta que había redactado meses atrás, en uno de esos días grises donde no sabía si seguir o rendirse. Le hablaba a ella misma. Le decía que resistir no era suficiente, que vivir también implicaba soltar. Mariana la leyó en silencio, con lágrimas contenidas, y cuando terminó, supo que ya no era esa mujer. Ya no escribía cartas de despedida, escribía comienzos. En los días siguientes, retomó sus rutinas con una energía renovada. Empezó a escribir pequeñas crónicas sobre mujeres del barrio, historias simples pero profundas que compartía en una cartelera en la entrada de la biblioteca. Pronto más mujeres se acercaban no solo a leer, sino a contar sus propias vivencias. Se generó un nuevo espacio, espontáneo, honesto. Un día, una joven tímida le preguntó si alguna vez había amado de verdad. Mariana se quedó pensando. Luego respondió: «Aprendí a amar cuando dejé de mendigar amor». La chica la miró con una mezcla de asombro y alivio. «Entonces todavía tengo tiempo», dijo. Y Mariana sonrió, no con condescendencia, sino con complicidad.
porque sabía que todas, en algún punto, habíamos confundido amor con necesidad, pero también sabía que se puede desaprender, se puede sanar y se puede volver a amar, primero a una misma. Esa tarde escribió en la cartelera: «No se nace sabiendo quererse, pero se aprende, y vale la pena». Con el tiempo, el taller se transformó en algo más que escritura. Se convirtió en un refugio emocional. Mariana empezó a invitar a mujeres que trabajaban con otras herramientas: pintura, música, costura. Lo importante era expresarse, sin juicio ni perfección. En una de esas sesiones, una mujer que nunca había hablado en voz alta mostró un bordado donde se leía: «Yo también existo». Fue un momento tan íntimo, tan fuerte, que nadie se atrevió a aplaudir. Solo se acercaron una a abrazarla. Mariana al final le dijo: «Eso que cosiste es un grito». Y ella respondió: «Por primera vez no me da vergüenza gritar». Fue ahí cuando Mariana entendió que su historia, la del beso, el contrato, el silencio, había sido solo el comienzo. Su verdadera revolución era esta: ayudar a otras a ponerle nombre a sus dolores. No desde la lástima, sino desde la dignidad. Ya no necesitaba escenarios ni reconocimientos. Su lugar estaba ahí, entre mujeres que se estaban reconstruyendo con hilos, letras y verdades. Una tarde, recibió una invitación inesperada. Era para participar en una mesa redonda sobre mujeres y resiliencia. El evento se realizaría en una universidad, la misma donde Julián ahora daba charlas. Dudó, durante horas. No por miedo a verlo, sino por lo que ese lugar representaba. Al final, aceptó, no por él, por ella. Subió al escenario con la serenidad de quien ya no debe probar nada. Contó su historia sin nombres, sin dramatismo. Solo hechos, emociones y una frase que quedó grabada en todos los presentes. No fue el coma lo que nos separó, fue lo que hicimos con lo que despertó. Al final del evento, Julián se acercó. No dijo mucho, solo la miró con ojos sinceros y le entregó un libro con una nota dentro. «Gracias por haberme enseñado a callar». Mariana lo recibió con calma. No hubo abrazos, no hubo promesas, solo un gesto claro. Ambos estaban en paz, y eso era suficiente. Porque a veces el verdadero cierre no es un portazo, es un silencio compartido que ya no duele. Después de aquel encuentro, no volvieron a cruzarse. Ni falta hacía. Mariana regresó a su barrio, a sus talleres, a su vida llena de elecciones propias. El libro que Julián le había regalado quedó en su estantería entre otros muchos, sin destacar. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba ponerlo en un altar. Lo había leído una sola vez, una noche de lluvia. Era sobre hombres que aprendían a escuchar, a perder poder sin perder dignidad. Había pasajes subrayados. Uno de ellos decía: «La valentía no es salvar, es no seguir dañando». Mariana lo cerró con respeto, lo colocó entre sus libros y nunca más lo volvió a abrir. No por desinterés, porque ya no le dolía. Ya no necesitaba volver. Su presente estaba lleno de sentido y su pasado ya no le pesaba. En la biblioteca, una niña le preguntó una tarde si alguna vez había querido desaparecer. Mariana no mintió. «Sí, muchas veces, pero un día decidí aparecer para mí». La niña no entendió del todo, pero sonrió, y eso bastó. Con el paso de los años, Mariana se volvió referencia en su comunidad. No como experta, no como gurú, como testigo de sí misma, de otras, como alguien que sabe escuchar sin interrumpir, que acompaña sin salvar. Algunas noches escribía con una lámpara tenue, música suave y la certeza de que cada palabra era una forma de dejar huella sin pisar a nadie. Una madrugada escribió la última línea de un relato largo que llevaba meses trabajando. Lo había titulado «Después del beso». No lo escribió pensando en Julián, sino en ella misma. En ese instante exacto en el que una vida puede girar sin que el mundo lo note. Al terminar, respiró profundo, apagó la lámpara y miró por la ventana.
La ciudad dormía, el viento acariciaba las cortinas, y ella, sentada en pijama, con las piernas cruzadas sobre el sillón, sintió algo simple y poderoso. No le faltaba nada, ni amor, ni futuro, ni promesas. Solo estaba completa, y por fin lo sabía. Una mañana cualquiera, al llegar a la biblioteca, encontró un sobre entre los libros devueltos. Dentro, una carta escrita con una caligrafía temblorosa pero familiar. Era de la madre de Julián. Mariana parpadeó, sorprendida. La mujer había fallecido tiempo atrás, pero la carta era antigua, con fecha de 2 años antes del coma de su hijo. En el texto hablaba de arrepentimientos, de errores cometidos por orgullo, de cómo había educado a un hombre fuerte, pero no siempre justo. Si alguna vez una mujer se cruza en su vida y logra verlo con claridad, ojalá no la ahuyente, ojalá la escuche. Mariana cerró los ojos, no por emoción, sino por comprensión. Esa mujer había visto lo que venía y había dejado una advertencia. Tal vez la carta nunca llegó a manos de Julián, pero ahora estaba en las suyas. La guardó en un cuaderno viejo, no como recuerdo de él, sino como recordatorio de algo mayor, que todas las historias tienen raíces más profundas de lo que parece, y a veces lo que cambia todo ni siquiera empieza con una misma. Ese día, en el taller, Mariana propuso un ejercicio distinto: escribir una carta que nunca se enviaría. Puede ser a quien las hirió o a ustedes mismas. El silencio fue inmediato. Después, una a una, comenzaron a escribir. Lágrimas, risas, suspiros. Mariana también escribió la suya. No la leyó en voz alta. Solo la guardó en un sobre que decía «cerrado por fin». No necesitaba compartirla, necesitaba sacarla de su cuerpo. Al terminar, una de las mujeres más jóvenes del grupo se le acercó y dijo: «Gracias por enseñarnos que también se puede sanar sin hacer ruido». Mariana le tomó la mano y respondió: «El ruido fue lo que casi me rompió. El silencio me reconstruyó». Esa noche, al llegar a casa, encendió la radio, se sirvió una copa de vino y se recostó en el sofá. No hizo nada especial, solo estuvo, y en esa pausa sin meta, sin pendiente, sin exigencia, entendió que había cruzado el umbral. Ya no era la mujer que despertó a otro con un beso, era la que despertó sola y se quedó despierta. Pasaron semanas y Mariana empezó a recibir cartas anónimas de mujeres que habían leído su relato en el libro colectivo. No pedían consejos, solo contaban. Historias breves, dolores encapsulados, pequeños triunfos. Una de ellas escribió: «No salí todavía, pero ya no me miento». Otra: «Hoy no lloré, y eso es mucho». Mariana las leía todas, las respondía cuando podía, y las guardaba en una caja de madera con una etiqueta escrita a mano: «Voces valientes». Esa caja se volvió un tesoro, no por lo que contenía, sino por lo que representaba. Cada carta era prueba de que una historia dicha en verdad, sin maquillaje, podía tocar fibras que ni el tiempo ni la distancia lograban enterrar. Y ella, que había pasado años tragándose las palabras, ahora era puente para que otras las soltaran. A veces pensaba en todo lo que había perdido por callar, pero luego recordaba todo lo que había ganado al hablar con honestidad. Y entonces volvía a su centro, a su eje, a su lugar de mujer completa. Un domingo por la mañana, mientras regaba las plantas de su pequeño balcón, vio a una madre cruzando la calle con su hija de la mano. La niña reía fuerte, sin filtro. La madre, agitada, intentaba calmarla. Mariana sonrió, y por un instante se imaginó a sí misma años atrás, corriendo por complacer, por encajar, por evitar conflictos. La diferencia era que ahora podía ver la escena desde fuera, sin sentir que debía estar ahí. Cerró la ventana, puso música suave y se preparó un desayuno sin apuro. En la radio hablaban de transformaciones. Mariana no prestó mucha atención a las palabras, pero una frase le quedó retumbando: «Renacer no siempre se nota, a veces solo se siente».
Pensó en todo lo vivido, en cada momento donde creyó que no podría más, y se reconoció, no como sobreviviente, sino como mujer que eligió quedarse con lo bueno sin negar lo duro, que ya no temía la soledad, que no idealizaba el amor, que se bastaba. Y eso, en un mundo que siempre la quiso necesitada, era su acto más radical. A medida que se acercaba el aniversario del taller, Mariana decidió hacer algo simbólico. No una fiesta, no un evento grande, solo una jornada de puertas abiertas donde cada mujer pudiera dejar una palabra escrita en un mural improvisado. Al llegar ese día, colocó una tela blanca en la pared del fondo y dejó marcadores de colores sobre una mesa. Una a una, comenzaron a escribir. Libre, visible, suficiente, despierta. Mariana esperó al final para escribir la suya. Tomó un marcador negro y con letra clara escribió, elegida por mí. Al terminar, retrocedió un paso y observó el mural. Cada palabra era una historia, cada color, un proceso. No había nombres, pero todas se reconocían en lo escrito. Al final de la jornada, algunas lloraban, otras reían. Y Mariana, en el centro de todo, no dirigía, acompañaba. Porque había aprendido que sanar no era liderar una cruzada, era sostenerse juntas en medio de las ruinas, hasta que brotara algo nuevo. Esa noche, al llegar a casa, abrió la caja de voces valientes y comenzó a releer algunas cartas. En una de ellas, una mujer anónima había escrito: «Creí que solo los hombres podían cambiar el rumbo de mi vida, hasta que entendí que podía tomar el volante». Mariana se quedó un buen rato mirando esa frase. Luego apagó la luz y dejó que el silencio llenara el espacio. Cerró los ojos con una paz que no conocía a los 30 ni a los 40. Esa que solo llega cuando una ha hecho las paces con lo que fue y con lo que ya no será. No echaba de menos nada, ni la mujer que fue, ni el amor que no funcionó, ni las promesas rotas. Todo eso le enseñó, todo eso la trajo hasta aquí, pero ahora era otra, más ligera, más profunda. Y si alguien le hubiera preguntado esa noche qué sentía exactamente, habría respondido con algo simple: «Estoy bien», y eso ya es mucho. Porque después de tanta tormenta, aprender a estar bien sin esperar lo perfecto era su verdadera victoria. Con la llegada de la primavera, Mariana sintió que algo dentro de ella también florecía. No de forma espectacular ni repentina. Era más bien como cuando una planta que parecía seca comienza a brotar en silencio. Empezó a reír más, a disfrutar conversaciones tontas, a mirar películas sin necesidad de analizarlas todo el tiempo. Se permitía momentos de ligereza. Un día, en el taller, una de las mujeres propuso hacer una foto grupal. Mariana no era amiga de las cámaras, pero aceptó. Y cuando recibió la imagen impresa, se vio sonriendo con naturalidad. No una sonrisa perfecta, una auténtica. La pegó en la nevera, al lado de una nota que decía: «No olvides cuánto costó llegar aquí». Porque a veces, lo más importante no es lo que se gana, sino lo que no se pierde. Y Mariana no había perdido su esencia, solo la había silenciado durante años. Ahora, por fin, la dejaba respirar. Un sábado cualquiera decidió organizar su armario. Entre cajas viejas y ropa olvidada, encontró una carpeta que había estado guardada desde su salida del hospital. Dentro estaban los papeles legales de su matrimonio con Julián. Por un instante pensó en romperlos, pero luego hizo algo distinto. Los colocó dentro de un sobre grande, escribió en la portada «Archivo cerrado» y lo guardó en el fondo de un cajón. No por debilidad, por respeto a su propio proceso. No necesitaba eliminar el pasado para seguir adelante, solo necesitaba ubicarlo en el lugar correcto. Ese día, al salir a caminar, se detuvo frente a una vidriera donde se reflejó su imagen. No buscó defectos ni cambió el ángulo, solo se miró y se reconoció.
ya no como víctima ni como sobreviviente, como mujer, completa, presente, suya. Porque cuando una deja de pelear por demostrar su valor, empieza a vivir desde otro lugar. Y Mariana, después de tanto, por fin había llegado ahí, sin permiso, sin deberle nada a nadie. El aniversario del beso, aquel que lo despertó a él, pero la despertó a ella, llegó sin ruido, sin memoria colectiva, sin recordatorios. Solo Mariana lo sabía, y no lo celebró, lo vivió. Se levantó temprano, preparó su café, escribió unas líneas en su cuaderno y salió a caminar por un parque cercano. Llevaba una bufanda suave, el cabello al viento y esa mirada serena que se gana cuando una ha llorado mucho. Y ha seguido adelante. Se sentó en una banca bajo un árbol y observó a la gente pasar. Una pareja discutía, un niño reía, una anciana paseaba sola con su bastón. Mariana no juzgaba, solo observaba, porque ahora entendía que cada quien tenía su propio beso que lo cambiaba todo. Un momento que parece insignificante para el mundo, pero que en tu alma marca un antes y un después. Y para ella, ese momento ya no era una herida, era un punto de partida. De regreso a casa, encontró un paquete pequeño frente a su puerta, sin remitente. Al abrirlo, vio un cuaderno de tapas negras y una nota breve. Para que sigas escribiendo tu verdad. Nunca dejes de hacerlo. La letra era clara, masculina. Julián. No había más palabras. Mariana lo sostuvo entre las manos unos segundos. No sintió emoción desbordada, sintió gratitud. Porque entendía que algunas personas, aunque no se queden, sí dejan algo bueno al irse. Entró, se sentó junto a la ventana, abrió la primera página del cuaderno y escribió solo una frase: «Lo que no dije también me salvó». Luego cerró el cuaderno con una media sonrisa, porque ahora sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo marcharse. Había aprendido a distinguir entre lo que sana y lo que retiene, y Julián, sin saberlo, le había enseñado ambas cosas, pero el resto lo había aprendido sola, a pulso, a lágrimas, a fuerza. En los días siguientes, Mariana volvió a su rutina con la misma calma firme de siempre, pero algo había cambiado, no en sus actos, en su manera de habitarse. Cada gesto tenía una intención más clara, cada silencio, un peso distinto. Durante una de las sesiones del taller, una mujer nueva, visiblemente rota por dentro, preguntó casi en susurro: «¿Y si nunca se me pasa el miedo?». Mariana no le respondió de inmediato. Se acercó, le tomó la mano con suavidad y dijo: «No se trata de que se pase. Se trata de aprender a caminar con él sin que te detenga». La mujer lloró en silencio, y Mariana se quedó a su lado sin decir más, porque a veces el acompañamiento real no se da con palabras, se da con presencia, con la certeza de que ya no estás sola. Y Mariana, que durante años se sintió invisible, incluso rodeada de gente, ahora era ese faro callado para otras. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque sabía lo que era buscar luz en la oscuridad. Una noche, al revisar papeles antiguos, encontró la foto de la boda. No la había buscado. Estaba ahí, mezclada con documentos sin importancia. La miró largo rato. Era ella, de blanco, con los labios apretados, los ojos perdidos. Y él, dormido. Toda la escena parecía absurda ahora, como si fuera otra persona, otra vida. En lugar de romper la foto, hizo algo distinto. La guardó dentro de un sobre y escribió afuera: «Nunca más así». Luego lo selló y lo colocó en el fondo de una caja que apenas abría, no por miedo, por respeto, porque esa imagen no la avergonzaba, la honraba. Era prueba de cuánto había cambiado, de todo lo que había soportado y de todo lo que ya no permitiría. Apagó la luz, se acostó y antes de dormir susurró una frase que no necesitaba público ni testigos: «Estoy orgullosa de mí,
porque esa mujer que antes aceptaba migajas, ahora se daba banquetes de dignidad y dormía en paz. El tiempo siguió su curso, y con él la certeza de que algunas heridas ya no dolían, solo enseñaban. Mariana se permitía pequeños lujos emocionales. Dormir hasta tarde un domingo, decir que no sin justificarse, no contestar mensajes que no quería responder. Había dejado de ser la mujer que se explicaba constantemente. Ahora su paz hablaba por ella. En una entrevista local sobre el taller le preguntaron qué había cambiado en su vida tras todo lo vivido. Mariana pensó un instante, miró a la periodista a los ojos y dijo: «Aprendí que no hay que esperar que alguien te vea, hay que aprender a verte tú primero». Esa frase se volvió titular, pero para Mariana no era una frase de efecto, era su verdad más profunda. Porque durante años había gritado en silencio para ser escuchada, y ahora que había bajado el volumen, por fin la oían. No porque hablara más fuerte, sino porque hablaba desde otro lugar, desde su centro. Un sábado por la tarde, mientras ordenaba libros en la biblioteca, una joven se le acercó con un cuaderno en la mano. «¿Puedo mostrarte lo que escribí?». Mariana lo tomó con delicadeza. Leyó las primeras líneas y sintió un nudo en la garganta, no por el contenido, sino por la valentía. «Es tu historia, ¿verdad?», preguntó la chica. Mariana negó con la cabeza. «Es la tuya, yo solo abrí la puerta». Y en ese momento entendió algo que nunca había puesto en palabras. Su propósito no era contar su historia 1000 veces. Era abrir caminos para que otras contaran las suyas. Ser semilla, no flor. Ser inicio, no meta. Cuando la chica se fue, Mariana se quedó un momento mirando la puerta. Luego miró sus manos, su cuaderno, su reflejo en el vidrio, y se dijo, en silencio: «Valió la pena». Porque lo que comenzó como una imposición terminó siendo su renacer. Esa noche, Mariana encendió una vela y colocó música suave. No por nostalgia, por gratitud. Se sentó frente a la ventana, con una manta sobre las piernas, y abrió su último cuaderno. Las páginas estaban llenas de ideas, frases sueltas, dibujos torpes, pensamientos fugaces. No era un diario, era un mapa emocional. Ahí estaba todo: su caída, su despertar, su reconstrucción. Y ahora lo miraba con distancia, como si hablara de otra, pero sabía que esa otra era ella. Cerró el cuaderno con suavidad y lo colocó sobre la mesa. Luego se levantó, fue hasta la cocina, sirvió un vaso de agua y al regresar se detuvo frente al espejo del pasillo. No buscó defectos, no analizó el tiempo pasado. Solo se miró con esa calma que solo tienen las que han sobrevivido a su propia historia. Y al mirarse, no se dijo nada, porque ya no necesitaba reafirmarse, ya no dudaba, ya no pedía permiso. Era ella, completa, dueña de su historia, libre y viva. Esa madrugada, mientras el mundo dormía, Mariana abrió la ventana de su habitación. El aire fresco le acarició el rostro y una brisa leve movió las cortinas con suavidad. Respiró hondo. No tenía planes para el día siguiente, ni promesas que cumplir. Solo una certeza. Ya no era la misma mujer que había llegado a ese altar con la vida prestada. Ahora era suya, completamente suya. Miró al cielo, donde apenas asomaban las primeras luces del amanecer, y dejó que el silencio la envolviera una vez más. Y justo antes de volver a cerrar la ventana, sin mirar atrás, murmuró en voz baja, con los labios casi inmóviles: «Y por fin pude respirar». Porque ahí, en esa pausa silenciosa, sin testigos, sin guión, sin aplausos, Mariana se liberó del todo. Y esa libertad, conquistada en silencio, fue el mayor acto de amor propio que alguna vez se permitió.